A las 9 de la noche hablamos acerca de los niños de la pandemia y nuestros expertos pues nos dieron un balance de lo que se está haciendo, de lo que hace falta y de los cambios necesarios, no solamente por la cuestión de la vacunación o por el COVID mismo, sino todo lo que implica desde el punto de vista de educación, desde el punto de vista de la salud mental, el comportamiento bien. Pero el reto es que este domingo. Este domingo en punto de las 9 de la noche llegó una edición más de Cambios, con un tema de gran interés del que poco se habló, niños de la pandemia. En la mesa de expertos se habló de las afectaciones que sufrieron los más pequeños de la población, pero también los aspectos positivos que esto dejó. Los niños y adolescentes, como parte de su neurodesarrollo, pues se le tienen que cubrir ciertas necesidades para irse adaptando a cambios. O sea, de por sí ellos ya vivían un cambio. La verdad es que va a tardar décadas en saber cuáles fueron las secuelas de la pandemia. También se comentó la falta de información exacta a nivel del Estado de las mayores afectaciones que sufrieron los menores. A mí me da la impresión de que se tiene que precisar el diagnóstico, porque hay a nivel nacional está clarísimo, está muy dicho, aprendizajes académicos a la baja, salud socioemocional también es definitivamente otro tema, niños que abandonaron, pero a la fecha el dato no lo tenemos claro. INEGI nos da una cifra, pero a nivel nacional hay otras y a nivel estatal nos falta información. A decir de expertos y de personas afectadas, la pandemia mermó la economía en los hogares y esto causó estragos de manera directa a la preparación académica de los infantes. Eso que bajaran las calificaciones y todos los maestros sí iban así hacían clases, pero en internet, pero como yo no pude, pues sí se me bajó mucho. ¿Por qué no podía, señora? ¿No tenía internet, no tenía computadora? ¿Qué pasó? No tenía computadora ni internet. En ese tiempo me fue muy mal en los trabajos también. Cabe señalar que a diferencia de los niños, desde la perspectiva de los jóvenes, la pandemia proporcionó oportunidades a través de plataformas digitales, como las redes sociales y a nivel personal. Las y los jóvenes durante la pandemia y en la actualidad, por supuesto, estamos utilizando esta plataforma para hacer que nuestra voz suene, y a raíz de la pandemia me atrevería a decir sí, pudimos lograr este avance en la consolidación de proyectos, pero sobre todo en el descubrimiento de talentos. Nos renovamos en muchos sentidos y entre ellos nuestros proyectos de vida. Además de lo ya mencionado, se desmenuzaron diversos aspectos que vivieron los niños de la pandemia. Es tiempo de cambios. Telediario, Andrea Manso. Es que, miren, este es un tema que se tiene que poner constantemente sobre la mesa, hablar de qué pasa con los niños, las niñas y su rendimiento, porque la pandemia golpeó bastante fuerte el rendimiento académico de muchos alumnos. ¿Y en qué estuvieron de acuerdo en el programa Cambios? ¿En qué estuvieron de acuerdo? No, sobre todo, yo creo que lo más importante de todo es partir de qué es lo que va a pasar con toda esta generación desde el punto de vista de la salud mental, porque han aumentado suicidios, maltratos, bullying, desaparecidos, obviamente el bullying y muchas otras cosas más. Es importante, sobre todo en el estado de Jalisco, que se haga un balance claro de qué va a pasar con todos esos niños, porque además hay deserción escolar, además hay una baja en aprovechamiento y un comportamiento que obviamente ninguno de nosotros lo vivimos. No. Y por ejemplo, yo no sé si la Secretaría de Educación tenga realmente registrados los niños que no regresaron y por qué no lo hicieron, sí, ¿no? O sea, si qué les pasó por tema de economía, de rendimiento, algo que sucede, yo creo que a lo mejor no está totalmente claro el panorama de cada uno de ellos, ¿no? Y además se dio una cifra verdaderamente tremenda a nivel mundial. México como país es el segundo país en el mundo con más huérfanos de crianza, es decir, no solamente que murió la mamá o el papá, sino también la abuela, el tío, la prima, etcétera. A nivel mundial estamos hablando de más huérfanos en México que en cualquier otro país a nivel mundial. Entonces imagínate todos los niños que ya no van a recuperar
a sus mamás, a sus papás, tíos, abuelos, etcétera, que eso obviamente también les afecta, ¿no? Y además que el tema psicológico que nunca se trató, nunca hubo una propuesta de fondo en cómo se iba a tratar psicológicamente a los niños que regresaban, que la misma dependencia, que la misma escuela debería tener psicólogos ahorita, desde siempre, pero más ahora, ¿no? Que cuando ya regresamos después de una pandemia, de un letargo escolar, ahí deben haber atacado el tema de la psicología sobre todo. Porque hay una palabra nueva para el concepto del miedo, o sea, de niños le tenías a lo mejor miedo a esto, ahora hay un miedo a que vuelva una enfermedad, a que vuelva un contagio, porque pues la pandemia sigue. No ha terminado. Menos cifras, pero de todos modos sigue. Ahí está López Obrador, ¿no? Que le dio la semana pasada. No, pues para muestra ese caso. No, miren, vamos a la pausa, pero ustedes díganos, 33 22 58 0606, cuál es la situación en casa, qué es lo que ustedes están viviendo, cuéntenos, ya volvemos.